Según la teoría de la relatividad general de Einstein, los agujeros negros son descritos como el resultado de una distorsión profunda del espacio y el tiempo, capaz de atrapar en su interior cualquier masa, incluida la luz. La relatividad fusiona el espacio y el tiempo en una entidad superior, el espacio-tiempo, en la que el tiempo se integra como una cuarta dimensión. Dado que resulta imposible visualizar sus cuatro dimensiones, se lo compara con una sábana elástica. La presencia de masa modifica el espacio-tiempo, igual que un peso alteraría la superficie lisa de una sábana al apoyarse en ella. Cada cuerpo situado dejaría una huella, dependiendo de la masa que posea. En este caso, los agujeros negros serían los que dejan una huella aún más profunda. Los principales rasgos de un agujero negro se reducen a la singularidad, en su centro, y a la frontera que lo separa del resto del universo, el horizonte de sucesos. A la hora de caracterizarlo, se suelen mencionar otros fenómenos que son causados por su perturbación del espacio-tiempo, pero que, en un sentido estricto, no forman parte de él y solo se generan cuando una nube de gas o una estrella caen en su interior. Es el caso del disco de materia que se congrega y acumula a su alrededor, o el de los chorros de partículas que expulsa, que rayan la velocidad de la luz. Si analizamos con detenimiento un agujero negro, podemos encontrar el disco de acreción, que es la zona en donde el espacio y tiempo se ve arrastrado a causa de la rotación del agujero. Última órbita estable, que es el punto en donde un cuerpo puede consolidar una órbita duradera en torno al agujero, sin que la atracción gravitatoria desbarate su trayectoria. La esfera de fotones, donde la atracción gravitatoria es tan fuerte que tuerce los rayos luminosos y los obliga a trazar un círculo. Se trata de una región inestable y la luz termina por abandonarla, cayendo al agujero o escapando de él. El horizonte de sucesos, que se trata de una superficie cerrada en forma de esferoide, más o menos achatado, pero que marca una frontera de no retorno. Nada que la atraviese logrará regresar al exterior del agujero negro. Por último, se sitúa la singularidad. Según la teoría de la relatividad, consiste en un punto donde la distorsión del espacio-tiempo y la densidad se vuelven infinitas. Plantea una incógnita absoluta, donde las leyes de las físicas vigentes dejan de ofrecer respuestas fiables. Los agujeros negros se hacen notar dejando tres tipos de huellas. En primer lugar, se encuentra la emisión intensa de luz y materia, donde la materia que queda atrapada en su remolino espacio-temporal es calentada hasta muy altas temperaturas y es forzada a emitir luz y partículas con gran intensidad. En segundo lugar, se encuentran los focos gravitatorios, donde los agujeros negros alteran la trayectoria de otros cuerpos. Y en tercer y último lugar, otra clase de rastro es el proceso de fusión de dos agujeros negros, que genera un patrón peculiar y reconocible de ondas gravitacionales. Los agujeros negros que rotan arrastran en un remolino el espacio-tiempo de las inmediaciones. Así, se genera una región llamada largosfera, cuya frontera queda delimitada por dos superficies, el horizonte de sucesos y el límite estático. Más allá de este último, una nave espacial podría permanecer inmóvil al neutralizar la influencia del agujero mediante la acción de sus motores. Si se internase en la ergosfera, experimentaría una deriva lateral semejante a la que sufre una embarcación que se acerca demasiado a un remolino. Siempre y cuando no atravesara el horizonte de sucesos, la nave tendría margen de maniobra para alejarse o aproximarse radialmente, pero sería incapaz de resistir al empuje lateral. Aún podría escapar dibujando una trayectoria espiral hacia afuera. La mayor parte de los agujeros negros permanece en un estado latente, como un mero foco de atracción gravitatoria. Solo ocasionalmente, una estrella o una nube de gas y polvo se aproximan lo suficiente para iniciar un viaje sin retorno a su horizonte de sucesos. Entonces, el remolino espacio-temporal del agujero imprime su rotación a la masa atrapada, que adopta forma de disco. Cuanto más se aproxima la materia al agujero, más se comprime y más rápidamente gira. Las diferencias de velocidad en el seno del disco originan fricciones que calientan el gas, un proceso que se agudiza en el entorno inmediato del horizonte. Allí, la temperatura asciende hasta tal punto que los enlaces de los átomos se rompen, disociándose en electrones y núcleos. Forman así un plasma, un gas extremadamente caliente de partículas cargadas. El horizonte de sucesos se puede considerar como el portal de acceso a un agujero negro.
divide de forma drástica el espacio-tiempo en dos ámbitos, un interior y un exterior absolutos. Al mismo tiempo, delimita una frontera de no retorno, resultando imposible dar marcha atrás y regresar al exterior. La materia dentro del agujero negro solo le espera un único futuro, sumirse en la singularidad. No habrá nada que pueda hacer para evitarlo, da igual que sea un rayo de luz o una nave espacial forzando al máximo sus motores. En el corazón de los agujeros negros yace la singularidad, donde la relatividad general señala que la densidad de la materia y la deformación del espacio-tiempo se vuelven infinitas. En ella, la materia se estira en sentido radial y se comprime lateralmente, en ambos casos con infinita intensidad. Nada, ni los núcleos atómicos, puede sobrevivir a semejante tratamiento. Hasta el tiempo y el espacio dejan de existir en la singularidad. Todos los atributos que caracterizan un agujero negro, la masa es el que ofrece un criterio más útil para su clasificación. De acuerdo con él, la mayoría de los agujeros conocidos son de masa estelar o supermasivos. Sobre los agujeros negros estelares, podemos decir que a cada estrella, en función de su masa, le aguarda un destino. Aquellas que poseen más de 20 masas solares están llamadas a dejar una profunda huella en el espacio-tiempo, es decir, un agujero negro. La gravedad tiende a comprimir al máximo la materia prima de las estrellas, que consiste fundamentalmente en gas de hidrógeno. A mayor compresión, más se calienta el gas, hasta que alcanza unas temperaturas tan elevadas que los núcleos de los átomos de hidrógeno vencen su repulsión eléctrica, chocan e inician la fusión nuclear. Esta genera helio y libera una enorme cantidad de energía, responsable de la luz y el calor de la estrella. A partir de ahí, la estrella pasa su vida librando un pulso entre la gravedad, que tiende a aplastarlas, y la fuerza nuclear, que tiende a expandirlas. Cuando se va acabando su combustible, la estrella de más de 20 masas solares comienza un proceso imparable de expansión que culminará con una supernova. En este momento, no habrá fuerza nuclear haciendo frente a la gravedad. El colapso del núcleo de la estrella continúa hasta generar un agujero negro. Los agujeros negros que superan las 100.000 masas solares se los conoce como supermasivos. Al principio, se pensó que estos agujeros colosales se habían formado a partir de otros menores, que fueron ganando masa paulatinamente al atrapar nubes de gas o estrellas, o bien fusionándose con otros agujeros negros. Sin embargo, este procedimiento requiere tiempo, lo cual quedó en entredicho con el descubrimiento de agujeros negros supermasivos cuyo origen se sitúa muy poco después del Big Bang. Ahora bien, los agujeros negros no tienen por qué surgir necesariamente del colapso de una estrella. Las tensiones extremas que experimentó el espacio-tiempo del universo primitivo también pudieron provocar su formación. Según la relatividad general, los agujeros negros nunca encogen, o bien conservan su tamaño, o bien crecen a costa de la materia de su entorno o su fusión con otros agujeros. Estos pasan por fases activas durante las que se expanden incorporando cualquier masa que caiga en su pozo gravitatorio, ya sea dispersa en nubes de polvo y gas estelar o condensadas en estrellas. Sin embargo, el proceso de crecimiento está lejos de resultar óptimo. Cuando consiguen atrapar una estrella o una nube de gas y polvo, terminan expulsando gran parte de su materia a través de chorros de partículas de alcance galáctico. En el caso de la fusión de dos agujeros negros, una fracción apreciable de sus masas se transforma en energía, que se radia en forma de ondas gravitacionales. Desmintiendo la creencia de que pueden vivir eternamente, la mecánica cuántica vuelve mortales a los agujeros negros, al provocar su evaporación. De acuerdo con esta teoría, en el vacío se crean constantemente parejas de partículas. Crearlas cuesta energía, que toman prestada del mismo vacío y que devuelven casi al instante, al aniquilarse mutuamente. Una partícula de un par situada dentro del agujero negro jamás podrá salir de él. En caso de que su compañera quede al otro lado del horizonte de sucesos y disponga de energía suficiente para escapar, nunca volverán a reunirse. Como ya no pueden aniquilarse mutuamente, tampoco podrán saldar la deuda energética que habían contraído con el vacío. Esta debe pagarla al propio agujero negro. Lo hace a costa de su masa, que disminuye. El desgaste es mínimo, pero incesante. Poco a poco se va evaporando. Las partículas que escapan
integran la llamada radiación de Hawking. Esta misma plantea una paradoja que parece cuestionar la mecánica cuántica. Uno de los principios básicos es que su descripción de los fenómenos se puede rebobinar. Una vez que se conoce la situación de un sistema, sus ecuaciones permiten deducir cuál fue su pasado. Sucede lo mismo en la física clásica. Si se sabe la posición y la velocidad de un proyectil, por ejemplo, las ecuaciones de Newton facilitan todas sus posiciones y velocidades anteriores. Se dice que la información se conserva, ya que el examen del presente permite reconstruir la evolución completa del sistema. Sin embargo, los agujeros negros parecen impedir los rebobinados. Ni siquiera cabe la esperanza de que la información quede almacenada en el interior del agujero, ya que, cuando termina de evaporarse, se desvanece sin dejar rastro. La mecánica cuántica propicia la evaporación y esta parece conducir a la refutación de uno de sus principios básicos. He aquí la paradoja de la información. La física ofrece una descripción bastante fiable de lo que sucedería en un viaje hasta el horizonte de sucesos, aunque ningún observador humano se haya aproximado nunca a un agujero negro. La especulación se dispara cuando se intenta teorizar sobre qué aguardaría al hipotético viajero al otro lado. Si el viaje de no retorno a la singularidad acabará sometido a un estiramiento vertical y a una compresión lateral sin límites, que acabará por desintegrarlo. La presencia de masa no provoca la misma distorsión en todos los puntos del espacio. Esta falta de homogeneidad induce en los cuerpos del entorno un estiramiento en la dirección que apunta hacia la masa y una compresión en la dirección perpendicular. La espaguetización tiene lugar cuando estas fuerzas, llamadas de marea, se llevan al extremo y el cuerpo se estira y comprime ilimitadamente. La magnitud y el efecto del estiramiento y de la compresión dependen del tamaño del objeto y de cuánto varíe la gravedad entre dos puntos próximos. Si el cuerpo es pequeño y la gravedad cambia poco, como suele ser el caso, pasan desapercibidas por completo. Sin embargo, la distorsión de un agujero negro termina produciendo siempre una variación muy acusada de la gravedad, lo que conlleva fuerzas de marea enorme. La intensidad de la gravedad afecta también al paso del tiempo. Allí, donde es más fuerte, transcurre más lentamente. Este efecto, conocido como distorsión temporal, se vuelve extremo en el horizonte de sucesos de un agujero negro. Los agujeros de gusano se pueden considerar como parientes próximos de los agujeros negros. Quizás abran la puerta a los viajes en el tiempo o a la exploración de otros universos. Si recuperamos la analogía del espacio-tiempo como una sábana elástica, un agujero de gusano sería un tubo que conecta dos orificios abiertos en puntos separados de su superficie. El túnel podría conectar incluso dos sábanas elásticas independientes, que representarían el espacio-tiempo de dos universos distintos. Una de las bocas absorbe materia, como un agujero negro, la otra la expulsa. En los agujeros de gusano no existe singularidad. Su lugar lo ocupa un pasillo que conduce de una boca a la otra. Si éstas se sitúan en universos diferentes, el agujero de gusano abre un portal a otro universo. Cuando un agujero de gusano conecta dos puntos del mismo universo, se establece un bucle cerrado. Es posible ir del primer punto al segundo evitando el túnel, para después partir del segundo punto y regresar al primero a través de él. Como el espacio-tiempo se extiende a lo largo de 4 dimensiones, el bucle puede comenzar y terminar en un mismo punto del espacio o en un mismo instante temporal. En el segundo caso, se tiene una máquina del tiempo. Como conclusión, podemos decir que los agujeros negros figuran entre los objetos más enigmáticos del universo. Cautivaron por primera vez la imaginación de los científicos al finales del siglo XVIII y, después de más de 200 años de investigación, aún siguen planteando un sinfín de retos teóricos y experimentales. La existencia de los agujeros negros no es puramente teórica, sino que han sido detectados con pruebas observacionales que evidencian la existencia de enormes alteraciones del espacio-tiempo.